hacia adelante o que lo hunde. Un ser humano, escuchen esto por favor, que es importante, lleno de teorías, de técnicas, de estudios, de certificaciones, que ahora se siente como en un limbo y que posiblemente todo esto no sabe cómo aplicarlo o le cuesta trabajo aplicarlo. Y todo esto debido, en buen dominicano, al reminión sufrido por una situación inesperada, por una situación límite que llegó. ¿Qué yo les digo con esto? Lo que les digo con esto es lo siguiente, que de repente nosotros que estamos llenos de certificaciones, que hemos hecho todos los cursos de inteligencia emocional de la bolita del mundo, ¿sí? Que hemos hecho todos los cursos de todo lo que queramos haber hecho, resulta que la vida de repente nos dice, ok, tú has estudiado mucho, ¿verdad? Vamos a ponerte el examen. E increíblemente, ¿qué resulta? Señores, que muchas personas se han quemado. Esa es la gran realidad. Muchos nos hemos quemado y nos sentimos como, oh, ¿y qué pasó? No sé aplicar las herramientas. Entonces, tal vez es el momento, y se lo digo como forma de introducción, de que miremos no tanto las teorías, las técnicas, las certificaciones, los cursos, los talleres, sino que miremos en sí y empecemos a trabajar en orden, a trabajar en el ser humano, que es al final de cuentas el que va a aplicar todo eso aprendido. Tal vez que lo hemos hecho al revés. Eso lo dejo como en el aire. Tal vez lo hemos ido haciendo al revés y por eso es que esto nos ha golpeado tan duro. Entonces, vamos a ir mirando, vamos a ir haciendo las reflexiones del lugar, vamos a ir viendo si de verdad yo he sabido aplicar todo eso que he ido aprendiendo en la vida o por dónde es que ha cojeado el asunto. Bien, entonces, les comento, empiezo a comentarles acerca de qué es la logoterapia. Voy a empezar por ahí. Mucha gente me dice, Luceta, dime, ¿con qué se come logoterapia y con qué se come tanatología? Bueno, pues les comento. La logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicología, fundada por el doctor Víctor Emil Frankl, que fue sobreviviente no de una guerra mundial, fue sobreviviente de 2 guerras mundiales. La primera lo sume a él y a toda su familia en la pobreza y la segunda lo lleva a él y a toda su familia hacia los campos de concentración. Fíjense cómo Víctor Frankl empieza desde muy joven a vivir las situaciones límites. Y situaciones límites nada parecida a lo que estamos viviendo nosotros, porque por lo menos nosotros estamos, como le digo a la gente, en un campo de concentración de alguna forma autoelegido, porque sabemos que tenemos que ser responsables y quedarnos en casita hasta que esto pase. Pero él no tuvo elección. Entonces, Víctor Frankl, y le hago la historia para que veamos la historia de un hombre, de cómo salió de sus situaciones límites. Víctor Frankl entra a los campos de concentración ya en la Segunda Guerra Mundial, de donde solamente sale vivo él y una hermana a la que encuentra años después. En el campo de concentración, él pierde a su padre, a su madre, a su hermano y la familia del hermano, y a su esposa embarazada de 8 meses. Víctor Frankl era médico psiquiatra, pierde su trabajo que tenía en el Hospital General de Viena, pierde el manuscrito del libro que estaba escribiendo, pierde su casa y, en fin, lo pierde absolutamente todo. Fíjense qué situación tan extrema la que vivió ese hombre. Sin embargo, Víctor Frankl, y ahí fue cuando yo conocí su historia y empecé a estudiar logoterapia, que me enamoro de él y de su escuela. Víctor Frankl, a pesar de todo eso,
que a cualquiera lo hubiese derrumbado, Viktor Frankl sale adelante. Viktor Frankl empieza y dice, bueno, esto me ha sucedido para algo. ¿Para qué será? Y de todo esto nace la tercera escuela vienesa de psicología, la logoterapia o terapia del sentido de vida. Él muere a los 92 años con una vida plena de sentido, donde vuelve a casarse, vuelve a formar una familia, empieza a dar clases en las mejores universidades del mundo, empieza a dar conferencias por todo el mundo. Adivinen diciéndole a la gente que cómo salir adelante, hablándoles de lo que él experimentó en los campos de concentración y en esas situaciones límites que él vivió. Bien, hasta ahí todo bien. ¿Alguna pregunta? Ok, pues entonces, ¿cómo lo hace Frankl? Déjenme comentarles también que la logoterapia está catalogada como la psicoterapia de la época en que estamos viviendo. Una época, la época de la angustia existencial, la época del vacío existencial, la época en que el hombre empieza a hacerse cuestionamientos. Entonces, por eso está catalogada como la psicoterapia de esta época, a diferencia de las otras dos escuelas, que era la de Freud, que era la de la escuela donde Freud decía que el hombre se mueve buscando el placer, y la de Adler, que es la segunda escuela, que dice que el hombre se mueve en busca del poder. Entonces viene Frankl y dice, no, lamentándolo mucho, el hombre no se mueve ni en busca del placer ni en busca del poder. El hombre se mueve en busca del sentido de su vida y del sentido de las situaciones que le acontecen, porque al final de cuentas el hombre es un buscador de sentido. Entonces, fíjense si están así, que en los momentos en que estamos viviendo, todos andamos buscándole el sentido a esta crisis, porque el hombre necesita salir de la incertidumbre y sobre todo clarificar. Ahora, ¿cómo hace Frankl? Y ahí pueden ir apuntando, ¿cómo hace este hombre para ir saliendo hacia adelante de esa situación límite que se presentó y de la cual ninguno de nosotros, sea lo que sea que se nos presente, tenemos potestad? Porque es la vida la que nos dice a nosotros, ok, aquí está esto. Y no hay de otra forma. Lo que va a diferenciar es en que salgamos adelante o no, la actitud que vamos a asumir ante eso que la vida nos presenta. Entonces, ¿cómo hace Frankl? Frankl lo primero que hace es, Frankl, antes de entrar o de presentarse estas situaciones límites, Frankl se había encargado de su vida interior. Bien, de su vida interior. Si ustedes buscan, perdón, el libro El hombre en busca del sentido, se van a dar cuenta que él dice en ese libro que no salieron vivos del campo de concentración los más fuertes físicamente. Salieron vivos aquellos que desde antes de entrar al campo de concentración se habían encargado de su vida interior. Y ahora les digo yo, ¿no será esto también un llamado para nosotros que tenemos empresas de acompañar a nuestra gente a cuidar su vida interior? Si bien es cierto que nosotros somos responsables de nosotros mismos, tal vez es momento de que reorientemos la forma de ver al ser humano en su rol laboral y darle compañía desde lo humano con miras a que fortalezca su vida interior. Eso es lo primero. ¿Qué hizo Frankl? Frankl tomó decisiones, hizo elecciones. ¿Cuál fue una de las elecciones que él hizo?
Una de las elecciones que él hizo fue, bueno, yo no voy a suicidarme como lo están haciendo muchos de los presos en este campo de concentración que se dejan llevar de la angustia y de la desesperación. Yo voy a salir adelante. Él elige vivir y elige pensar que él estaba vivo para algo y que de aquello que se estaba viviendo podía salir algo bueno. Podemos acompañar a nuestra gente a mirar cuáles son las elecciones que están tomando. Si están eligiendo vivir desde el lado optimista de la vida o si están eligiendo sumergirse en las malas noticias, en contar los muertos, en cuánta gente se enfermaron hoy, cuántas se van a enfermar mañana, en sumergirse en la angustia. Por ahí también podemos ir mirando y ir acompañando a nuestra gente. ¿Para qué? Para que puedan hacer elecciones sanas en su vida. Frankel eligió ser mejor ser humano y sobre todo le imprimió un sentido a su dolor. Y ahí viene una pregunta para cada uno de nosotros que estamos aquí. ¿Cuál es el sentido que le estamos imprimiendo a lo que estamos viviendo? ¿Cuál sería ese sentido que le estamos dando? Alguien que me diga, por lo menos una persona que me diga, cuál es el sentido que puede mirar de esto que está sucediendo en su vida, por ejemplo. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien por ahí que me escriba? ¿No? Larisa, ¿alguien escribiendo? Todavía no tengo a nadie. Bueno. Alguien dijo soltar. Soltar, cambios. Exactamente. Soltar cambios. Muy bien. Activando mi sensibilidad. Me fascina activando mi sensibilidad. ¿Por qué? Porque es hora de activarla. Es hora de activarla. Déjenme decirle que yo siempre le digo a las empresas, señores, la empresa no es la silla, ni la computadora, ni el escritorio. La empresa son los seres humanos que van a laborar día a día. Entonces hay que activar la sensibilidad hacia ese ser humano. Reinventarme, reconectarme con lo verdaderamente importante. También dicen conectar de manera más profunda que la había perdido. Entiendo que la situación nos invita a autoevaluarnos, reinventarme, reconectarme con lo verdaderamente importante, amar el ser, autoevaluarnos y evaluar nuestro entorno personal, social y laboral, renovarnos, más conexión con la familia y lo realmente importante, soltar lo que no es importante, tal cual ave fénix, ver que no somos nada si no tenemos amor y familia, reinventarnos y ser una mejor persona en todas las vertientes, reinvención. Exactamente, excelente. Fíjense cómo las crisis detonan ¿a quién? Detonan al ser humano. Como decía Frankel, detonan al hombre doliente. Vamos a estar claros. Aprender de María Pérez, querida, un abrazo. Entonces, vamos a ver 3 cosas de las que nos habla también la logoterapia y que nosotros podemos también desplegarlos nosotros y acompañar a nuestra gente a desplegarla. La logoterapia nos habla de 3 valores principales, 3 valores que todo ser humano necesita desplegar. Los valores de creación, los valores de experiencia y los valores de actitud. ¿Cuáles son estos 3 valores? Víctor Frankl decía, estos 3 valores usted los despliega y eso lo ayuda a salir de las situaciones límite y lo llevan hacia el sentido. Los valores de creación es todo aquello que yo puedo darle al mundo
a la sociedad, a mi empresa, a mi familia, a mi equipo de trabajo? ¿Qué yo puedo crear a partir de esto que está sucediendo? ¿Qué podría yo crear en bien de todos? Por ejemplo, ¿cómo desplegó Frankl los valores de creación? Frankl los despliega formando la logoterapia y comentándole al mundo cómo salir adelante. ¿Mm? Entonces, esa es una buena pregunta para todos. ¿Cómo yo puedo desplegar esos valores de creación? ¿Cómo yo puedo acompañar a mi gente a desplegar los valores de creación? Y déjenme contarles que la buena noticia es que se han desplegado. Se han desplegado desde el momento en que nos estamos reinventando. ¿Mm? Desde el momento en que nos estamos reinventando, porque fíjense cómo el ser humano se ha adaptado de tal forma que incluso, o sea, se trabaja desde Zoom. Esos son valores de creación. Vamos a trabajar desde Zoom, por ejemplo. Vamos a seguir esto para que la gente pueda, por ejemplo, seguir cobrando su sueldo. Vamos a hacerlo de esta manera. Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Y qué más podemos hacer también por nuestras familias y por nosotros? Están los segundos valores, que son los valores de experiencia. Los valores de experiencia es todo aquello que yo recibo de afuera, lo que yo recibo del mundo, lo que yo recibo del otro. Y ahí vienen las preguntas. ¿Cómo lo han hecho los otros? ¿Se dan cuenta cuando yo les digo cómo lo hizo Viktor Frankl? Esos son valores de experiencias. Entonces yo me pongo a mirar cómo el otro ha podido salir adelante. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuáles fueron las herramientas que utilizó? ¿Cómo hay empresas que pueden salir adelante? ¿Cómo se han reinventado? Por ejemplo, ¿cómo otros países han podido salir adelante? Los valores de experiencia es toda la experiencia de otros que yo puedo utilizar a favor mío. Qué hermoso también poder acompañar a mi gente a desplegar los valores de experiencia. Y por último están los valores de actitud, que posiblemente son los más importantes. Oigan esto bien clarito. Los valores de actitud son los más importantes. ¿Por qué? Viktor Frankl decía, si bien no tengo potestad sobre las cosas que la vida me presente, lo que sí tengo potestad es sobre la actitud que yo asuma frente a lo que la vida me presenta. Entonces ahí entra el ser humano como protagonista de su historia. ¿Cuál es la actitud que yo voy a asumir frente a todo esto? Como dije hace unos minutos, me parece, o sea, mi actitud va a ser la de víctima o mi actitud va a ser la de levantarme. ¿Qué es lo que yo voy a elegir? Acuérdense que le dije que Frankl, una de las cosas que hizo fue que hizo elecciones. Entonces, ahí está también otro foco para poder trabajar con nuestra gente, los valores de actitud. Vamos a ponernos a observar, vamos a mirar cómo nuestra gente está asumiendo la crisis y vamos a identificar a aquellas personas en las que más o menos nos estamos dando cuenta que se están cayendo. Entonces, acompañarlos desde el ser a desplegar esos valores de actitud. Y si no podemos, entonces acompañarlos a buscar ayuda profesional para que ellos puedan desplegar esos valores y salir adelante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Algo más que nos dice la logoterapia es el uso de una libertad responsable. Hay que empezar a ser responsables. A que si no puedo salir de casa, no voy a salir de casa. Yo creo que es un momento ideal también para las empresas para mirar quiénes de su gente presentan esa responsabilidad
y cómo acompañarlo. Yo les digo la verdad, yo pienso que de ahora para adelante los talleres, las charlas y todo lo demás van a tener que reorientarse. Te ríe Larisa, ¿verdad? Van a tener que reorientarse. Van a tener que mirar más claramente algunos aspectos intrínsecos del ser humano como es la libertad responsable. ¿Mm? Vamos a tener que ver y vamos a tener como que hacer como ciertas campañas dentro de nuestra propia gente para poder incentivar esto y desplegar todo esto. Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta acerca de la logoterapia? Porque voy a entrar en lo que es la tanatología. Acuérdense que creo que solo tenemos hasta las 8. Voy a entrar en lo que es la tanatología. Ok, pues fíjense, la tanatología es la ciencia que estudia las pérdidas en el ser humano y los procesos de duelo que se generan a partir de esta pérdida. Imagínense ustedes, ¿eh? En este momento que estamos viviendo, ¿quién no anda en duelo? Yo digo que andamos en un duelo general. Aquí hay muchos procesos de duelo abierto. Hay un duelo mundial, hay un duelo como país, pero hay un duelo individual de cada ser humano. ¿M? Porque todo aquello a lo que nosotros le hemos dedicado tiempo, le hemos dedicado esfuerzo, una vez lo perdemos o intuimos que podemos perderlo, genera un proceso de duelo. Puédame llamar a la mamá de Jacqueline ahorita. ¿Perdón? ¿Me dijiste algo, Larisa? Perdón. No, parece que a alguien se le abrió el micrófono. Ok, el micrófono. Entonces, fíjense, todos prácticamente andamos en duelo. Imagínense ustedes, yo leí hace unos días unos comunicados que emitieron dos empresas de este país, donde se cancelaban los contratos por 2 y 3 meses. Entonces, ya ustedes saben lo que eso genera en esos seres humanos a los que se le ha cancelado el contrato. ¿Mm? Pero hay muchos duelos abiertos, como yo dije en otra intervención que hice. Aquí está el duelo por la pérdida de la salud. Aquí está el duelo por la pérdida de la libertad, porque no nos podemos mover prácticamente. Aquí está el duelo laboral, porque la gente piensa que el duelo solamente es porque alguien se me murió. No, no, para nada. Hay duelos por divorcio, hay duelos por el nido vacío. Se hace duelo prácticamente por todo lo que nos es importante. Entonces, ¿cuántas empresas no están en duelo en este momento? ¿Mm? ¿Cuántas empresas? Es más, ¿cuántas empresas incluso sus colaboradores no están haciendo un duelo anticipado? El duelo anticipado es aquel que se va elaborando cuando vamos viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos y que posiblemente ese acontecimiento va a terminar en la pérdida de. Entonces, fíjense lo importante que es. Pero, ¿qué sucede? El duelo es un proceso de sanación normal en el ser humano. Generalmente tendemos a satanizarlo y no es así. El duelo lo que viene es a sanar al ser humano, a que ese ser humano viva. Un hombre fuerte siempre la va a defender. Se le sigue abriendo, creo que a Cándida se le abre el micrófono. Pues micrófono. Sí, ese proceso lo que viene es a sanarte. Entonces, pero si tú no sabes lo que te está sucediendo, entonces lo que tú haces es que caes en la incertidumbre y que caes en la angustia. Entonces ves el duelo como algo malo. No, el duelo no es malo, el duelo es bueno. Déjenme decirle que el 90% de los duelos se pasan de forma normal y solamente un 10%, ¿me ven? ¿Me ven? Sí. Y solamente un 10% se convierten en duelos patológicos, que en un ratito yo les voy a hablar de 3 tipos de duelos que posiblemente ustedes pueden encontrar en estos días. Bien, entonces,
¿Qué necesitamos saber del duelo? Del duelo necesitamos saber que, por ejemplo, hay dos personas que han sido estudiosos de los procesos de duelo. Una es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue una médico psiquiatra suizo-estadounidense y que se dedicó a estudiar los procesos de duelo y a estudiar todo lo que acompañaba, los fenómenos que acompañaban a los moribundos. Ustedes pueden encontrar sus libros en PDF, descargarlos hasta de forma gratuita en el internet. Yo les recomiendo mucho a la gente tanto que lean El hombre en busca del sentido como los libros de Elizabeth Kubler-Ross, que son muy interesantes y son cosas basadas en estudios científicos, no cualquier cosa. Entonces esta señora, y esto se lo voy a plantear para que ustedes puedan también mirar en su entorno, en ustedes mismos y en su entorno, a ver si hay alguien pasando por esas etapas. Esta señora nos habla de que el duelo tiene 5 etapas. Ella dice que está la etapa de la negación, donde negamos que esto está sucediendo. Entonces viene la etapa viene una etapa de negociación en la que negociamos, viene una etapa de depresión, las emociones del duelo que son tristeza, rabia y culpa, la más relevante, y viene la última etapa que es la de la aceptación. ¿Ok? Esas etapas no tienen por qué darse en ese orden, esas etapas no son lineales, es una curva, de repente estoy en negación y caigo en depresión leve, lógicamente, ¿ok? Y así hasta que llego a la aceptación y ahí dice ella, termina el proceso de duelo. ¿Por qué es interesante saberlo? Fíjense a su alrededor quién anda en negación, fíjense a su alrededor quién puede andar en depresión, una depresión leve, una depresión que pueda solucionarse con una conversación, pero si es una depresión mayor, remitirla inmediatamente a un especialista. ¿Quién anda en una etapa de negociación? ¿Quién está aceptando este asunto? Bueno, esto es lo que hay y maravillosamente es importante saberlo para poder acompañar a nuestra gente de forma debida. Ahora, ¿qué sucede? Viene otro señor que se llama William Worden, también un médico psiquiatra, y dice, mira, si bien la doctora Elizabeth Kubler-Ross es una eminencia, pero yo creo que esas etapas es como poner al ser humano en el medio de un huracán y como decirle, espera que esto pase y no hagas nada. Entonces, William Worden dice, yo creo que si bien uno pasa por esas etapas, hay que hacer, para el que el duelo finalice, hay que hacer 4 tareas. Entonces pone al ser humano como protagonista. Lo que quieran apuntar, apunten, porque quién sabe si pueden de alguna forma también dar una acompañadita. Ok, lo primero que el ser humano necesita, dice William Worden, es aceptar que esto está sucediendo. Está sucediendo, aquí no hay de otra. Lo segundo que un ser humano tiene que hacer es trabajar las emociones del duelo, que le dije que eran tristeza, rabia y culpa, pero pueden aparecer impotencia, frustración, puede aparecer miedo, ansiedad, pueden aparecer un sinnúmero de emociones que el ser humano necesita trabajar. Porque inmediatamente yo acepto que esto está pasando, ya yo me estoy mirando y ya yo estoy hábil para trabajar. Entonces, recolocar lo perdido en el pasado, el mundo que yo conocí, no es el mundo de ahora para adelante. Ese mundo quedó allá atrás. Ese mundo quedó antes de aparecer el COVID-19 en el pasado. Y adaptarse, ¿sí? Luceta, hay no sé si es un comentario o una pregunta, pero Sí. te lo dejo igualmente. Dice Ismaira, ¿los duelos sanan cuando son pasados correctamente? Sí, pero fíjate, cuando son pasados correctamente, eso es cierto. Ahora tenemos que mirar qué es correctamente para cada cual. ¿Por qué? Porque somos seres individuales y únicos. Y mi proceso de duelo, el pasarlo, nunca será como el tuyo, ni como el otro, ni como el otro. Eso, el pasar un proceso de duelo, depende de muchos factores, señores. Y por eso es que yo les doy estas herramientas, pero para casos leves.
para casos leves. ¿Qué tiempo puede durar un duelo? Eso depende. Lo que a mí me puede costar, Milagros, 6 meses, a ti puede costarte un año. ¿Te das cuenta? Lo único es que después ya de cierto tiempo, por ejemplo, ya después de un año, ahí hay que averiguar bien. Posiblemente el ser humano necesita ayuda porque puede haber un duelo crónico. Entonces, por eso es que yo le doy estas herramientas. ¿Para qué? Para acompañar en procesos leves, ¿ok? Pero a los coaches, sobre todo, como le dije en otra intervención que hice, no se me metan en eso, por favor. El duelo, los procesos de duelo no son para coaches. ¿Mm? Dice, repite el nombre del libro y el autor. El hombre en busca del sentido de Víctor Frankl. Y también mencioné a la autora Elizabeth Kubler-Ross, que tiene muchísimos libros sumamente interesantes. Les puedo mandar luego una listita de libros también para que la hagan llegar a la gente. ¿Ok? Entonces, el asunto es el siguiente. El duelo puede convertirse en patológico después ya de cierto tiempo y depende de muchos factores. Miren, por ejemplo, en caso de fallecimiento, el cruzar un proceso de duelo sano o no depende hasta, oigan, hasta de qué, hasta de la forma en que quedó el cadáver. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? O sea, hasta de la forma en que murió la persona. No es lo mismo que se muera mi abuelito que iba a cumplir 100 años a que se muera mi hijo de 15, por ejemplo. No es lo mismo, depende de muchas cosas. Lucy, repite, please, el nombre del tercer doctor, William Worden. El doctor William Worden. ¿Ok? Entonces, ¿por qué necesitamos saber del duelo? Señores, porque todos estamos en duelo. ¿Por qué es necesario saber por lo que yo estoy pasando, por lo que tú estás pasando, por lo que él está pasando, por lo que nosotros estamos pasando, para poder identificarnos con esos seres humanos que están sufriendo? ¿Ok? Porque el camino hacia la paz es entender lo que nos está pasando. Y lo que nos está pasando es que estamos viviendo una situación límite y estamos en una situación límite y estamos en un proceso de duelo. No, Raiza, di las 4 etapas, que son la aceptación, la gestión de las emociones, recolocar lo que ha sucedido en el pasado, el mundo que existió ya no existe más, y adaptarse a un medio ambiente nuevo. Esas son las 4, ¿ok? Ok, entonces, ya les hablé de Elizabeth Kubler-Ross. Ok, las emociones del duelo. Es muy importante trabajar el mundo emocional, señores, la tristeza, la rabia, la culpa, la ansiedad, todo eso es importante trabajarlo, porque el mundo emocional es el que te empodera o te juega en contra. ¿Qué es importante? Por ejemplo, en nuestra gente que está cerca, nosotros podemos hacer observaciones. Por ejemplo, ¿quién tiene miedo? Generalmente, el que anda en negación, ese tiene miedo. ¿Mm? Porque no quiere mirar, no quiere ver. ¿Mm? ¿Quién anda con la rabia disparada? Escuchen el discurso. El discurso de la rabia es un discurso, tú sabes lo que es esto. Después de yo trabajar tanto, después de yo estudiar tanto, después de yo afanar tanto. ¿Mm? Entonces, ese anda con la rabia disparada. Entonces podemos darle una acompañadita. Déjenme comentarles que tal vez en estos casos, lo que menos aparece es la culpa y hay quien siente culpa. En una intervención que hice hace unos días, apareció una persona que se siente culpable, está en su duelo con la culpa cuesta. ¿Por qué? Porque yo tengo trabajo y el otro no. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo el mundo vive su proceso de forma diferente. Todos vivimos de forma diferente. Ok. Entonces, nos queda poco, ¿verdad? Vamos a las herramientas. Ok. Primero, importante saber, los acontecimientos que han surgido, nos afectan a todos, en mayor o menor grado, nos afectan. ¿Mm? O sea, no eso es que a mí sí y a ti no, a todos nos han afectado en mayor o menor grado. Todo depende de la actitud y de cómo yo quiero enfrentar las cosas. Se transforma la forma de ver la vida
incluso se transforma la forma de ver la muerte. Se registran cambios a niveles de los valores individuales, el orden de las cosas conocidas y creídas hasta el momento del suceso se altera. Pequeño resumen, el duelo hay que vivirlo. Es un proceso. Le voy a pedir una cosa a todos los que me estén escuchando. Por favor, no le digan a nadie, ni de su familia, ni de su gente, de su equipo de trabajo, a nadie. No le digan tiene que ser fuerte. No hay por qué ser fuerte. Déjenme decirle que uno de los duelos patológicos que se generan es por esa querer ser fuerte en un momento en que usted no quería hacerlo, en que usted lo que quería era fajarse a llorar. Si una persona quiere llorar, déjenla que llore, acompáñenla en su tristeza y no le digan que tiene que ser fuerte, por favor. Bien, ok, herramientas, vamos a ver. Señores, miren, lo primero es de las herramientas el diálogo, con miras a la clarificación. El ser humano en crisis necesita ser escuchado, como le he ido diciendo en toda esta intervención. Conversen con la gente. Escuchen. Aquí yo puse escuchar, escuchar y escuchar. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo creo que en estos momentos que estamos viviendo, más que hablarle a la gente, vamos a conversarle poco, ahí voy a decir esto, vamos a conversarle poco, más que conversarle, escuchémoslo. Que incluso yo le traje una propuesta, ojalá Adoar o alguien se animen a hacerlo, porque yo encuentro que a veces estamos como medio saturados de esto y de aquello y de la, como dije al principio, de las técnicas, y la gente en este momento, tal vez para sanar, lo que necesita es ser escuchada. La propuesta sería, por ejemplo, hacer un panel de especialistas en diferentes áreas. Puede ser, por ejemplo, un panel económico, puede haber un panel psicológico, donde hayan personas enganchadas a Zoom, como ahora, en diferentes áreas, que en vez de conversarles a ustedes, lo que hagan es que los escuchen, que ustedes traigan sus preguntas de antemano para ser respondidas, porque esa es una forma de sanar. Eso para mí sería sumamente interesante. O sea, hacer algo en base a los requerimientos específicos de ustedes con sus preguntas. Así que, Adoal, tómenlo en cuenta. Perfecto. Aquí puse escuchar, escuchar, escuchar. Acompañar a nuestra gente a mirar en su cajita de herramientas individuales. Yo le digo a todos que aquí Papá Dios no nos mandó para acá a mano pelada. Eso no es cierto. Todos traemos nuestra caja de herramienta individual. ¿Qué sucede? Que muchos la abrimos a veces, muchos no la abrimos nunca, muchos no sabemos ni siquiera lo que hay ahí para poder salir adelante. Entonces es momento como de mirarnos y de ver qué tengo yo en esa caja de herramientas que me pueda ayudar a salir adelante en esta crisis. La paciencia, por ejemplo, la fe, el optimismo. ¿Qué es lo que tengo yo ahí adentro? Y ven acá, tú que estás al lado de mí, te acompaño a mirar por medio de algunas preguntitas tu caja de herramientas para que tú mires, para que veas también lo que tú tienes ahí adentro. Gracias, María, querida. Entonces, incentivar en nuestra gente espacio de reflexión e introspección una vez al día. Por ejemplo, ¿cómo hacerlo? Vamos a suponer, ok, tenemos una reunión de trabajo mañana a las 10 de la mañana, suponiendo de 10 a 12. Vamos a terminar a las 11:45 para que esos 15 minutos restantes hagamos un espacio de reflexión. Hagamos alguna meditación, hagamos algo, o tal vez empezar, qué sé yo, para los creyentes, con alguna oración.
Entonces, eso puede acompañar a esos seres humanos también a bajar los niveles. Sí, Sohey, las preguntas claves abiertas que permitan interiorizar e identificar. Ok. También, ¿qué podemos y cómo podemos acompañar en una empresa de manufactura? Bueno, miren, una empresa de manufactura, ¿cómo hacen ustedes, por ejemplo, las reuniones? Porque si hacen reuniones obligatoriamente en este momento por Zoom, todo esto se puede implementar sin ningún tipo de problema, ¿ok? Entonces, identificar otros momentos de pérdida. Por ejemplo, en otras situaciones que yo he pasado en la vida, sean las que sean, ¿cómo es que yo he salido adelante? Esas son huellas de sentido. ¿Cómo es que yo he salido adelante? ¿Qué es lo que yo he hecho para salir adelante? Que pudiera implementarlo ahora en esta crisis. Bien, ok. Hacer especie, por ejemplo, también de ayuda mutua, de grupos de ayuda mutua. ¿Qué son los grupos de ayuda mutua? Los grupos de ayuda mutua son personas que se reúnen, en este caso por Zoom, pueden ser 10, 12 personas con un moderador. Entonces, traer un tema específico que atañe a todos. ¿Para qué? Para entre todos escucharse. Por ejemplo, es algo así casi como lo de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tema podría ser cómo te está afectando esta crisis a ti en lo personal. Ese es el tema del día. Entonces, cada uno va con el moderador, va conversando acerca de las cosas que hola Elda, besos, grupos de apoyo, exacto. Cada uno va expresando lo que va sintiendo, cómo está viviendo la crisis, y esto los apoya. ¿Por qué? Porque se sienten identificados, se dan cuenta, es que esto no es nada más mí, es que somos todos. Es que cosas que yo siento, el otro también la estoy sintiendo. Señores, el doctor Frankel decía, lo que sana es el vínculo. Cuando yo me vinculo con otro ser humano y lo escucho y lo veo tan igual y tan diferente a mí, yo entiendo, clarifico y sano. ¿Bien? Entonces, también pueden hacer, por ejemplo, círculo de lectura de algún libro motivacional. Señores, yo le he enviado a todo el que me lo ha pedido El hombre en busca del sentido. ¿Qué sugieres para iniciar cuando las personas no tienen la costumbre? Motívenlo. Ahí, sáquenme el liderazgo. Sáquenme el liderazgo. No hemos mucho curso, hemos hecho mucho curso de liderazgo. Ahí, este es el momento. Este es el momento. Empiecen a motivar a su gente. Empiecen a encargarse de ellos. Okay. Creatividad. Creatividad, exactamente. Eso es el hombre en busca del sentido. Yo le he enviado el hombre en busca del sentido a muchísima gente que me lo ha pedido, que lo tengo en PDF. Todo el que quiera pedírmelo, nada más tiene que decirme. Y hacer círculos de lecturas, por ejemplo, de esos libros. Y mirar, yo lo quiero, me escriben después. Tú te encargas de eso, querida Larisa. Al final le voy a dar el correo de Adoar y por ahí vamos a hacer el contacto tanto con el material que ustedes le están solicitando a Luceta como lo que ella nos quiere enviar. Exactamente, exacto. Entonces, es lo que les digo, ustedes pueden hacer esos círculos de lectura con su gente, y le pueden, en esos círculos de lectura, ¿cómo tú te identificas con esto? Con esto que estás viviendo, por ejemplo, con el hombre en busca del sentido, cómo te identificas con eso que vivió Frankel, cómo tú lo ves ahora. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer para acompañar a la gente, ¿ok? Entonces, ok, algo que el doctor Frankel hacía, la visión a futuro. Él lo practicaba en los campos de concentración. ¿Qué es la visión a futuro? O sea, ¿cuáles son las metas que yo quiero cumplir en esta vida? ¿Qué son las cosas que me falta por hacer? ¿Qué quiero hacer con mi familia? ¿Qué quiero hacer en mi ambiente laboral? Mirar hacia el futuro.
El doctor Frankel decía, el que tiene un para qué puede encontrar prácticamente cualquier cómo. Acompañar a mi gente, a cuáles son tus metas dentro de estos mismos grupos de especies de grupos de ayuda que se hagan dentro de esos mismos círculos. También eso puede ser uno de los temas. La visión a futuro. ¿Para qué? Como una forma de vincular a ese ser humano con la vida y con el salir hacia adelante. ¿Ok? Por ejemplo, aquí les traje algo. Un ejercicio también interesante es realizar una serie de frases para completar. ¿Cuáles? Por ejemplo, quiero superar esta crisis ¿para qué quiero superar esta crisis? Mis tareas más importantes en la vida son, ¿cuáles son las tareas más importantes en mi vida? Los propósitos y sueños que más me ilusionan son, ¿cuáles? ¿Ok? Hacer visualizaciones, mirarse en un estado deseado, por ejemplo, con un ser querido, disfrutando de un viaje. El doctor Frankel, por ejemplo, hacía ese tipo de visualizaciones y él se visualizaba dando conferencias y haciendo de nuevo su libro. Y una cosa que tal vez le parezca muy extraño, y por ejemplo, aquí yo le traigo otra propuesta. Por ejemplo, señores, agarren el sentido del humor. El doctor Frankel decía que el sentido del humor es el arma que salva al alma. El sentido del humor. Y ustedes me dirán, Luceta, pero ¿y cómo en medio de esto vamos a tener nosotros sentido del humor? Sí, se puede. Y eso no quiere decir que nosotros no nos estemos condoliendo, creo que así es que se dice, ¿verdad? Que, o sea, con las personas que están infectadas, ni lo que han muerto, ni lo que está pasando a nivel mundial. Es sencillamente que estamos defendiéndonos, vamos a estar claros. Y yo, por ejemplo, les voy a hacer una propuesta, y es lo siguiente. La propuesta es, señores, en sus empresas, hagan el chat de la risa. Hagan el chat de la risa. Un chat que se llama así mismo, el chat de la risa. Donde lo único que se publiquen sean cosas para reírse. El Damaso anda por ahí, el Damaso manda cosas chulísimas, que yo las he visto. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Ahí nada más se va a publicar eso. Señores, los otros días vi yo un post que me hizo reír muchísimo, de uno que COVID Alfonso. ¿Se dan cuenta? O sea, ya hasta los nombres están apareciendo. Entonces, vamos a hacer un chat de la risa. ¿Para qué? Para que nuestra gente tenga ese momentico, diga, ay, déjame entrar al chat de la risa a ver qué publicaron. Y puedan, ¿saben qué? Algo que dice la logoterapia, autodistanciarse. Autodistanciarse es olvidarse un ratico de lo que está aconteciendo y poner el foco en otra cosa. El sentido del humor es el alma del alma, exactamente. También otra herramienta que les traigo desde la logoterapia, la de reflexión. Estamos hiperreflexionando, todo estamos hiperreflexionando. Todo ahora mismo es coronavirus, señores. Todo ahora mismo es crisis. Todo ahora mismo es en qué va a parar este asunto, sobre todo en lo económico. Todo es enfermedad. Estamos hiperreflexionando. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a desreflexionar. ¿Cómo vamos a desreflexionar? Sencillamente, vamos a poner también la mirada en otra cosa. Si me gusta cocinar, déjame cocinar, para que eso me baje los niveles y me deje mejor pensar en la comida y no en el coronavirus, ni en cuántos se murieron hoy. ¿Se dan cuenta? Vamos, a mí me gusta hacer macramé, a mí me gusta hacer punto de cruz. Vamos a reflexionar con eso. Vamos a buscar la forma, señores, está la musicoterapia también. Miren, nosotros podemos, todo esto se lo doy porque ustedes también pueden acompañar a su gente. Mira, Luceta me dijo de algo que se llama de reflexión. ¿Cómo podemos reflexionar?
Eso puede ser un tema de un grupo, de un círculo. ¿Y cuál es tu forma de reflexionar? ¿Cuál sería la tuya? Va yo decirte la mía y así todos nos escuchamos. Pueden hacer incluso por Zoom musicoterapia. Júntense, busquen esos espacios. Noel Valete, que no sé si anda por ahí, hace unos espacios chulísimos en Instagram, nada más de música. ¿Mm? Entonces, todo eso que hace baja los niveles. Ya les dije también del chat de la risa, también hay un ejercicio que pueden hacer que son mis momentos heroicos. ¿Mm? ¿Cuáles han sido mis momentos heroicos en la vida? ¿Mm? ¿Cuál es hacer un grupo de varias personas, por ejemplo, juntarse por Zoom y cada uno escribir y decir cuáles han sido sus momentos heroicos y cómo han podido salir adelante? ¿Cuáles han sido los valores que los han acompañado a salir adelante? Todo esto son herramientas que nosotros podemos utilizarla con nuestra gente, porque aquí lo que se trata es, señores, de fijarse en el ser humano, en el hombre doliente, salir adelante y bajar los niveles emocionales. Que le dije esta mañana a una amiga mía que estaba muerta en la risa, me dijo, tú deberías escribir un libro con un título así. Que diga, sí, porque aquí la locura de la pandemia, en realidad es la locura emocional. Esto ha sido así. Es la locura emocional que ha disparado la pandemia. Entonces, recalco, el mundo emocional nos salva o nos juega en contra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar todas estas herramientas. Perfecto. Cuéntenme. Creo que llegamos casi al final. ¿Verdad que sí? Ya estamos sobre la hora, las 8:06. Hay una manito levantada. No sé si podemos pedir tiempo para contestar esa inquietud. Tú me dirás, Luceta. Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Soelia Colina Peña tiene la mano levantada. Por favor, si puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas noches. Hola, querida, ¿cómo estás? Bien, bien. Luceta, me llama mucho la atención que he hablado con varias amigas y parece que yo no sé si es solamente las mujeres o qué, pero no sé si también tiene que ver con la hiperreflexión, como tú decías. Estamos en un modo de limpieza. O sea, yo hablo con la gente, no es hoy limpié la gaveta, hoy limpié el closet, hoy saqué todas las cubiertas, hoy saqué todas las aquí. Es una cosa impresionante y no son una ni dos, son muchas. Entonces, pero es su forma, Soheila, esa es su forma de hacer de reflexión en realidad, ¿eh? Es su forma de hacer de reflexión. O sea, me pongo a limpiar, para no pensar tanto en todo esto. Entonces es como un modo de dejar de hiperreflexionar para meternos en un modo más del cuerpo, de aquí y ahora. Exacto. Mira, es una forma de defenderme ante todo, ante las malas noticias, ante que no puedo salir, ante los problemas que yo intuyo que pueden venir. ¿Te das cuenta? Es una forma de defensa que está bien, que está muy bien. O sea, que está muy bien. Un modo de gestión, yo digo, porque yo me incluyo ahí, o sea, de gestionar, porque incluso tú estás limpiando, tú estás ahí en el ahí ahora, tú no estás pensando en más nada. Exactamente. Tú estás conectada con tu cuerpo. Exacto, estás conectada con tu ser, con tu cuerpo y con lo que estás haciendo en ese momento. Miren, señores, no hay una cosa peor que sentarse en un sillón a quejarse y a pensar en esto que está pasando. No, en buen dominicano hay que buscar qué hacer para poder bajar los niveles de ansiedad. Así es. Pues Luceta, yo en nombre de la directiva y de los participantes que ya tienen rato ahí dándote las gracias y dando su parecer al conversatorio, que lo califican como excelente, muy interesante, el que les encantó. Yo misma tengo un listado aquí bastante grande de herramientas para poner en práctica. Mientras te iba hablando, ya yo me imaginaba conversando con mi equipo. ¿Cómo la gente puede ponerse en contacto contigo? ¿Cómo puede hacerte tal vez alguna pregunta que quedó? ¿Cómo no? Mira, pueden escribirme a mi WhatsApp, 849
912-5974, ¿ok? Pueden buscarme en las redes, en @LuzetaFernández en Instagram o también @logoterapiard. Pueden escribirme al correo a logoterapiatanatologiard@gmail.com. Tienen muchísimas formas. El que quiere escribirme de forma personal, ya saben, 849-912-5974 y con muchísimo gusto. Y todo aquel que desee el libro en El hombre en busca del sentido, solamente tiene que escribirme. Exacto. Y con muchísimo gusto se lo hago llegar. Y nosotros entonces, para lo que quede pendiente de este conversatorio, entonces estamos disponibles para ustedes en el correo adoar@adoar.org. Es muy fácil. adoar@adoar.org. Ahí nos pueden escribir para hacerles llegar el libro y Adoar, tomen en cuenta el panel que les dije. Miren, bien, a ver, la gente necesita ser escuchada y que le clarifiquen todas sus respuestas y todas sus incertidumbres, ¿bien? Así es el enfoque que hemos venido teniendo con los conversatorios. Gracias también por esa sugerencia. Gracias a todos ustedes por estar. Recordarles seguirnos en nuestras redes sociales, Adoar RD, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, y esta conversación fue grabada, ya más adelante la vamos a estar publicando. En nuestra bio de Instagram está el enlace para este y para los demás videos de los conversatorios que hemos realizado. Y aprovecho también para invitarles mañana miércoles a nuestro siguiente conversatorio, también con un tema del lado humano, del lado de lo que nos pasa a nosotros con todo esto y de cómo gestionarlo, y se titula Bienestar en tiempos de aislamiento. Así que no pueden perdérselo por este mismo canal, a esta misma hora. Los esperamos con el mismo cariño, con el mismo deseo de seguir construyendo con ustedes pues el futuro, porque el futuro lo construimos con todo lo que hacemos hoy. Así que les deseo a todos muy buenas noches y ya nos reencontraremos nuevamente en otro espacio de conversación y crecimiento. Así que de mi parte, bye, muchísimas gracias. Y ya saben, a de reflexionar y a poner el sentido del humor también y acompañar a su gente. ¿Bien? Gracias, Luceta, en nombre de Adoar, como dice Larisa. Yo personalmente... Gracias, querida Lourdes. Gracias a ti por la oportunidad. Excelente exposición, querida. Así que gracias, muchísimas querida. gracias por un abrazo. Bye, bye, un abrazo a ti también. Bye. Y a todos los conectados.